Buenas tardes, esta es la clase presencial número 8 del curso de inglés para el doctorado en educación. Antes de comenzar con la afirmación o con los temas de hoy, quiero aclararles que ayer no grabamos la clase virtual debido a que no estoy muy bien de salud, me encuentro enferma, pero no queríamos dejar de pasar una clase virtual para ustedes para seguir avanzando. Bueno, y ahora les leo la afirmación de la clase de hoy, que dice: hoy logro hacer todo lo que puedo. Eso es, todo está bien. Repetimos de nuevo: hoy logro hacer todo lo que puedo. Eso es, y todo está bien. Y ahora con esa afirmación vamos a ver los temas de hoy. Los temas de hoy es lectura extensiva. La lectura, el nombre es The Duality of Structure. Técnica, infiero vocabulario, repetición de palabras conceptuales y transparentes, uso del diccionario, comprensión del texto global, distinguir ideas principales. Ya habíamos subido la semana pasada una clase virtual sobre la primera lectura extensiva. Esto es algo que se agrega al programa solamente para expandir más nuestro vocabulario. Es por eso que no tiene un análisis lingüístico exhaustivo, ni análisis de artículos, ni de pre ni postmodificadores, pero sí los textos son más densos, más complicados, y donde vamos a tener que especializarnos un poquito más en el área en el tercer nivel, que es el área del textual. ¿Qué tipo de texto es? ¿Qué función cumple el texto? ¿No es cierto? Si es una dualidad o no. Entonces está bueno para eso. Voy a pasar en la primera lectura extensiva de la semana pasada. Hemos leído la lectura que se llama Structuration, estructuración, que es una teoría, ¿no es cierto? Por Anthony Giddens. Y ahora la número 2, del texto número 2, se llama Duality of Structure, la dualidad de la estructura. Es como un agregado y una expansión de la anterior, pero la vamos a tomar como lectura aparte para poder ubicarnos. Bueno. El número 1 lo hemos visto, lo he grabado en una clase virtual y ya está en la plataforma. Las lecturas extensivas. Se llama Structuration. Y el segundo se llama The Duality of Structure. Lo que vamos a hacer entonces aquí de lleno dice, lee el texto por primera vez desde el principio hasta el final. Trate de no hacer regresiones. Eso es imposible, vamos a hacer regresiones igual, ¿no es cierto? Vamos a hacer las veces que necesitemos. Controle el tiempo que le insume hacerlo y regístrelo. El lector avesado lee 100 palabras por minuto. Trate de lograrlo. Reflexione sobre lo que comprendió del mismo y anote las ideas. O sea, cada idea que comprendo la voy anotando. Se va sumando a mi contenido. Recuerde, no haga traducciones, son ideas. Haga una nueva lectura y tome nota solamente de aquellas palabras clave que no comprendió. Recuerde tener en cuenta las palabras conceptuales y las transparentes. ¿Sí? Bueno, vamos a leer el texto. Me voy a sentar un poquito porque no estoy muy bien. Un texto largo. Y después de leer el texto, vamos a hacer un análisis. Entonces, el texto se llama The Duality of Structure. Structuration theory aims to avoid extremes of structural or agent determinism. The balancing of agency and structure is referred to as the duality of structure. Social structures make social action possible, and at the same time, that social action creates those very structures. For Giddens, structures are rules and resources, sets of transformation relations, organized as properties of social systems. Rules are patterns people may follow in social life. Resources relate to what is created by human action. They are not given by nature, explained further below. The theory employs a recursive notion of actions constrained and enabled
by structures which are produced and reproduced by those actions. Consequently, this theory has been adopted by those with structuralist inclinations, but who wish to situate such structures in human practice rather than reify them as an idea, type, or material property. This is different, for example, from actor network theory, which grants certain autonomy to technical artifacts. Additionally, the theory of structuration distinguishes between discursive and practical knowledge, recognizes actors as having knowledge is reflexive and situated, and that habitual use becomes institutionalized. A social system can be understood by its structure, modality, and interaction. Structure is constituted by rules and resources governing and available to agents. Authoritative resources control persons, whereas allocative resources control material objects. The modality of a structural system is the means by which structures are translated into action. Interaction is the activity instantiated by the agent acting within the social system. There has been some attempt by various theorists to link structuration theory to systems theory, with its emphasis on recursive loops, or the complexity theory of organizational structure, which emphasizes the adaptability that simple structures provide. Social systems have patterns of social relation that exist over time. The changing nature of space and time will determine the interaction of social relations and therefore structure. For example, 19th century Britain set out certain rules for that time and space. Those rules affected the action which determines a structure, and the structure was upheld as long as it was reproduced in action. Hitherto, social structures or models of society were taken to be beyond the realm of human control. The positivistic approach, the other social theory, would be that of acting, creating society. The interpretivist approach, the duality of a structure, would argue that, in the most basic assumption, that they are one and the same, different sides to the coin of the similar problem of order. Agency, as Giddens calls it, is a human action. To be human is to be an agent, although not all agents are human beings. Agents' knowledge of their society informs their action, which reproduce social structures, which in turn enforce and maintain the dynamics of action. Giddens defines ontological security as the trust people have in social structure. Everyday actions have some degree of predictability, thus ensuring social stability. This is not always true, though, as the possession of agency allows one to break away from normative actions. And depending on the sum of social factors at work, they may instigate shifts in the social structure. The dynamic between agency and structure makes such generative action possible. Thus, agency can lead to both the reproduction and the transformation of society. Another way to explain this concept is by what Giddens calls the reflexive monitoring of actions. Reflexive monitoring looks at the ability to look at actions to judge their effectiveness in achieving their objectives. If agents can reproduce a structure through action, they can also transform it. Bueno,
Como verán, es una muy larga lectura, es como un trabalenguas, tiene muchísimo, y como lo dice el tema de Duality of Structure, es una lectura llena de dualidades. El mismo contenido es una dualidad. Antes de que usted empezara a analizarla, como nosotros habíamos grabado en la clase virtual la lectura número 1 que se llamaba Structuration, este es un glosario para ayudarlos de lo que se refiere a la clase anterior. Bien. Como hablamos de Structuration, la lectura de la clase anterior ha sido como como una presentación para esta lectura tan larga, ¿no? De esta teoría. Structuration. La estructuración es una teoría dada por Giddens. Bien, él habla de las dualidades, de duality. Yo voy a poner las palabras claves para que podamos comprender más las nuevas que van a aprender ahora en el texto. Habla de duality, habla de dualidades, ¿no es cierto? Cuando hablamos de dualidades, de dualities, hablamos justamente de cosas opuestas. ¿Sí? Muy bien. Dentro de Structuration y como dualidades, él presenta unas dualidades claves que son unas dicotomías. La dicotomía, él habla de dicotomies. Él habla de dicotomías, y las dicotomías, él dentro de las sociedades, las divide de esta manera para explicar cómo la estructura no es rígida y cómo el movimiento, a pesar de que se mueve, marca una estructura, ¿no? Entonces habla de dos dualidades, habla de subjective, objective. Bien, esta es una dualidad de la que él habla, ¿no es cierto? Después habla de otra dualidad, agency structure. Esto tiene que ver con la lectura número 1, lo que estoy anotando, pero les doy como un vocabulario para que los ayude en la número 2. Si no han visto el video de la clase virtual número 1, va a ser medio complicado que entren en la 2, o sea, lo van a entender igual, pero me gustaría que cierre, ¿no es cierto? Que cierre el concepto. Agency significa movimiento. Agency significa movimiento. Y estructura es la dicotomía, ¿no es cierto? Exacto. Esas son las dicotomías de Giddens, de la estructura. Hola Silvita, de la estructuración. O sea, la primera que presenta el subjective, objective. Subjetivo, objetivo, que es como vivimos la vida realmente, entre los más en lo subjetivo, que lo tratamos de ser objetivo, pero vemos desde lo subjetivo. Después está agency structure. Agency es el movimiento, le llama el movimiento. Por eso el sujeto del movimiento, él le llama agent. El agente, muy bien. Que lo vemos nosotros cuando hablamos de muchas teorías, cuando hablamos del agente de la comunidad, el agente de tal cosa. Es el sujeto, ¿no es cierto? Bien. Entonces, agency structure. Y la tercera dicotomía que él presenta es micro-macro perspectives. Micro, macro, perspectives. O sea, las perspectivas micro-macro. Esto está en la unidad, en la lectura número 1 grabada ya de la semana pasada. Como ahora vamos a hacer las 2 y que Giddens profundiza más en la teoría, o sea, aparecen muchas terminologías otra vez complicadas. Me gustaba que esto lo tengan ustedes a la vista para que puedan inferir de ahí, derivar las palabritas nuevas que van a entrar en la lectura. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien. Yo he leído ya la lectura número 2, la voy a volver a leer igual, ¿sí? Aquí, por ejemplo, van a ver la palabra agent de nuevo. La palabra es agent.
en esta lectura número 2, que se llama The Duality of a Structure. O sea, hoy estamos viendo esta, ¿ven? The Duality of a Structure. ¿Ah? En la lectura extensiva número 2. La número 1 fue The Structuration, que fue la clase anterior, que está grabada. Después la van a ver ustedes cómo está grabada, ¿sí? Bien. Y ahí van a aparecer muchas palabritas nuevas desconocidas. Bueno, teniendo en base esto de la estructuración, es una teoría dada por Giddens, ¿no? Que él habla mucho de las dualities, de las dualidades, y que habla de las dualidades, habla de las dicotomías, ¿sí? En las dicotomías que se plantea siempre dos términos opuestos, ¿no es cierto? Y que él habla que la sociedad está imbuida de todo esto, ¿no? Y que todo esto condiciona a la sociedad o la sociedad condiciona que todo esto se produzca, dice él, ¿no? Eso es lo que vamos a leer. Es muy interesante el contenido, es un poco complicado, pero yo creo que con esto las voy a ayudar para que ustedes se puedan orientar más a leerla. Entonces, las dicotomías, que habla de las dicotomías son subjective-objective, o sea, subjetivo-objetivo, agency structure, agencia, que significa movimiento, agency significa movimiento, structure, estructura, ¿ah? Y luego él dentro del contexto habla del agent. ¿Ve? Agent es el sujeto, ¿no es cierto? El agente, y de ahí deriva agency, el movimiento. Que es el sujeto que es el protagonista del agency, del movimiento, y del structure, de la estructura. Y luego habla también del micro y las macro perspectives, ¿eh? De las micro y macro perspectivas dentro de una estructura social. O sea, todas las lecturas extensivas que ustedes van a ver en las lecturas extensivas, estas 5, tienen que ver con la sociología. El objetivo es que expandan vocabulario nada más, ¿eh? Y practiquen la interpretación global del texto, toda la parte de comprensión. No van a ver nada de análisis de artículos, de pre y post modificadores, todo es comprensión, ¿sí? Bien, pero tienen que prestar atención porque los contenidos, el contenido de las lecturas están llenos de dicotomías y de dualidades, como lo dice la palabra, así lo han armado inclusive. Bien, ahora voy a volver a leer. Voy a volver a leer la lectura y vamos a sacar las palabras transparentes y las palabras que se repiten. Ya teniendo ustedes en base esto, que es, digamos, eso es la base del vocabulario que ustedes van a manejar, que estaba en la número 1. ¿Sí? Bueno, vamos a leer de nuevo, voy a leer la lectura. Y luego vamos a separar las palabras que no comprendemos, ¿sí? ¿Están listas? Muy bien. The duality of structure. Structuration theory aims to avoid extremes of structural or agent determinism. The balancing of agency and structure is referred to as the duality of a structure. ¿Vamos? ¿Vamos entendiendo hasta ahí? Muy bien. Social structures make social action possible, and at the time that social action creates those very structures. For Giddens, structures are rules and resources. Resources significa recursos. Escriban, por favor, el significado. Entonces, structures are rules and resources, sets of transformation relations, organized as properties of social systems. Rules are patterns people may follow in social life. Cuando ustedes ven una definición sobre algo que anteriormente se lo ha puesto como idea principal, subrayen toda esa idea, porque eso seguramente va a ser alguna respuesta de lo que preguntan. Rules are patterns people may follow in social life. Resources relate to what is created by human action. Los recursos. They are not given by nature, explained further below. The theory
employs a recursive notion of actions constrained and enabled by structures which are produced and reproduced by those actions. Me detengo aquí. Dice, the theory employs a recursive notion. O sea, la teoría explica una noción recursiva de acciones. Constraint. La palabra constraint significa condicionada. Condicionada. Esa palabra es muy importante aquí. La van a ver mucho. Otra palabra que la van a ver mucho. Constraint. Le agrego una ed ahí porque es como una voz pasiva. Es condicionar. Entonces, the theory employs a recursive notion of actions constrained and enabled by structures. ¿Ven? Por un lado, constrain, condicionar, and enable. Enable quiere decir posibilitada, habilitada, disponible, muy bien, disponible, by structures, por las estructuras, which are produced and reproduced by those actions. Consequently, this theory has been adopted by those with structuralist inclinations, but who wish to situate such structures in human practice rather than reify them as an ideal type or material property. This is different, for example, from actor network theory. Ahí aparece otra teoría, ¿ven? This is different, ¿ven? Ahí hay un contraste, lo compara. This is different from actor network theory, which grants es asignar, which grants certain autonomy to technical artifacts. Additionally, the theory of structuration distinguishes between discursive and practical knowledge, recognizes actors as having knowledge is reflexive and situated, and that habitual use becomes institutionalized. A social system can be understood by its structure, modality, and interaction. O sea que el sistema social puede ser entendido por su estructura, modalidad e interacción. Structure is constituted by rules and resources governing and available to agents. Authoritative resources controls persons, whereas allocative resources control material objects. The modality of a structural system is the means by which structures are translated into action. Interaction is the activity instantiated by the agent acting within the social system. There has been some attempt by various theories to link structuration theory to systems theory. Aquí aparece otra que dice, miren ahí, there has been, o sea, han existido algunas intenciones de varios teoristas to link, para unir, teóricos, perdón, para unir, exacto, la teoría de la estructuración con la teoría de los sistemas, which its emphasis on recursive loops, con su énfasis en unos ciclos que vuelven y vuelven permanentemente, or the complexity theory of organizational structure, which emphasizes the adaptability that simple structures provide. Social systems have patterns of social relation that exist over time. The change in nature of space and time will determine the interaction of social relations and therefore structure. For example, 19th century Britain set out certain rules for that time and space. Those rules affected the action which determines structure, and the structure was upheld as long as it was reproduced in action. Aquí es un ejemplo, habla de los siglos XIX. Britain tenía estructuras y reglas, ¿no es cierto?, que determinaron
la estructura social, por ejemplo, y marcan una acción. Bueno, esa estructura permaneció tanto como la acción se repetía. Cuando esas acciones, que son hábitos y conductas determinantes de ese espacio y esa época histórica del siglo XIX, dejaron de verse, de repetirse, la estructura cambió. ¿Okay? O sea, ahí tienen un ejemplo, ¿ve? Cuando dice, cite un ejemplo que aparece en el texto, no es cual de lo que venimos hablando ni nada, es que la palabra diga for example o for instance o such as. Eso quiere decir. Sigo. Hitherto, ese hitherto significa hasta ahora, es un conector bien elevado. Hitherto, de cualquier quiere decir hasta ahora. Hitherto, social structures or models of society were taken to be beyond the realm of human control. ¿Ah? O sea, van más allá. Los modelos sociales van más allá de los controles humanos. ¿Ah? Beyond quiere decir más allá. Beyond the realm of human control. The positivistic approach, ahí viene otro enfoque, the positivistic approach. The other social theory would be that of action creating society. The interpretivist approach. Ahí tenemos dos approaches, positivistic and interpretivist approach. The duality of a structure would argue that, o sea, está en contra de, that most basic assumptions that they are one and the same, different sides to the coin of the similar problem of order. Agency, as Giddens calls, it is a human action. To be human is to be an agent, although not all agents are human beings. Agents' knowledge of their society informs their action, which reproduce social structures, which in turn enforce and maintain the dynamics of action. This is not always true, though, as the possession of agency allows one to break away from normative actions, and depending on the sum of social factors at work, they may instigate shifts in the social structure. Es muy interesante eso que dice ahí. The dynamic between agency and structure makes such generative action possible. Thus, por lo tanto, agency can lead to both the reproduction and the transformation of society. Another way to explain this concept is by what Giddens calls the reflexive monitoring of action. Reflexive monitoring looks at the ability to look at actions to judge their effectiveness in achieving their objectives. If agents can reproduce a structure through action, they can also transform it. Bueno, es bien larguita, pero la vamos a hacer ahora. Tiene un contenido que no es difícil, o sea, ustedes lo saben a todo esto. Vamos a separar primero las palabras de contenido y las palabras transparentes. ¿Ah?